Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Recuerden que estamos en su materia de Derecho Constitucional. En un momento voy a empezar a compartir pantalla para que puedan ir siguiendo la clase. Ahí estamos viendo precisamente la clase del día de hoy. ¿De qué se va a tratar? El tema se llama Estructuras del Estado. Es la clase ya número 5. Nos estamos acercando a su evaluación para que por favor estén al pendiente de las grabaciones anteriores o las diapositivas y el material que les pueda servir para estar preparados y preparadas para poder desempeñar este examen. El objetivo del día de hoy va a ser describir y analizar la estructura del Estado, pero conforme a qué, a la Constitución, porque decimos que precisamente nuestra clase es el derecho constitucional. Buscamos esto para entender cómo se organizan y cómo funcionan los diferentes poderes y los órganos y cómo estos interactúan además para garantizar el orden constitucional y la protección de los derechos ciudadanos. Este tema busca que ustedes estudien la división de poderes, las funciones de los órganos del Estado y los principios del control y equilibrio que regulen las relaciones. Al finalizar el tema, buscamos que sean capaces de identificar los componentes de la estructura estatal, explicar las competencias de cada poder y órgano y además evaluar cómo estos elementos contribuyen al funcionamiento democrático y al cumplimiento de los objetivos que tiene el Estado. Bienvenida a la que se va conectando a clase. Vamos justamente a comenzar con la diapositiva número 1. La primera diapositiva o el primer subtema es la Constitución y su rol en el Estado. Para ello es importante que entendamos o definamos primero qué es el Estado. Bueno, precisamente el Estado va a ser una organización política y también jurídica que abarca una población en un territorio determinado. Esta población en un territorio debe tener además un gobierno que va a ejercer la soberanía. Entonces podemos ir clasificando, bienvenida Yasmín, los elementos del Estado, los componentes del Estado como territorio, población, gobierno y soberanía. La definición de Estado es importante para que ustedes puedan entenderlo no solo como una entidad geográfica, sino como un conjunto de instituciones y normas que regulan la convivencia en la sociedad. El territorio lo vamos a entender como el espacio geográfico delimitado por las fronteras, es decir, todo lo que abarca el estado. La población, pues no tiene mayor pierde, es precisamente el conjunto de los individuos que habitan en el territorio del estado. El gobierno, por su parte, será este conjunto de instituciones encargadas de la dirección y administración del Estado, y la soberanía se entiende como esta capacidad del Estado para ejercer autoridad suprema en su territorio. Hasta aquí, Ana, Yasmín, o la tercera persona que nos acompaña, ¿tenemos alguna duda al respecto? Ninguna, maestro. Ok, Yasmín, lo que no me escucha, pero si no hay dudas, vamos a pasar precisamente a... Déjenme ver nada más un segundito. Antes de pasar a la división de poderes, me gustaría que hablemos de la Constitución y su rol en el Estado. Recordemos que todos nuestros temas van ligados a eso, a la Constitución. Es el eje fundamental de la materia. Vamos a definir entonces qué es la Constitución, un término que venimos usando desde la primera clase. Bueno, la Constitución es la norma suprema dentro de cada estado, que establece la estructura, funcionamiento y los derechos fundamentales. ¿Qué funciones existen en la Constitución o para qué sirve la Constitución? Nos servirá para organizar el poder,
para limitar el mismo poder y para la protección de los derechos fundamentales. La Constitución, como también ya veníamos adelantando en clases anteriores, es esta norma suprema que rige a las demás y es fundamental entender que todas las demás leyes y normas emanan de la misma y deben estar en concordancia con la Constitución. En el tema de la organización de poder, la Constitución establece cómo se va a distribuir el poder entre las diferentes ramas del gobierno. Asimismo, será un candado o una limitante para el poder que tendrá el Estado. Y la Constitución debe establecer estos límites y controles para evitar los abusos de poder. Asimismo, otro aspecto que no debemos pasar en alto es que la Constitución nos sirve para la protección de los derechos, pues garantiza que los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos se puedan disfrutar de una manera real. Es lo que estamos viendo precisamente en pantalla. ¿Cuál es la función o cuál es la correlación que tendría entonces la Constitución, que es esta norma que hemos venido estudiando y que acabamos de ver de manera muy breve, con el Estado, que es la forma que acabamos de describir con sus cuatro componentes? Ahora bien, ya dijimos que existe el Estado, ya dijimos que ese Estado se rige por una Constitución. Y además de esa constitución va a emanar algo muy importante, que es el tema que vamos a ver a continuación, y es la división de poderes. Sabemos que en nuestro Estado mexicano tenemos tres poderes fundamentales. El poder legislativo, que es el que se encarga, en resumen o de manera muy breve, de crear las leyes. El poder ejecutivo, que es el encargado de implementar cuestiones administrativas y de representación, y el poder judicial, que es el que interpreta todas las normas y también las aplica. Esta separación de poderes no es exclusiva del Estado mexicano, sino que viene desde los grandes pensadores, como lo es Montesquieu, que pues, propone esta teoría de la separación de poderes, o también conocida como teoría de pesos y contrapesos, que no es otra cosa más que decir que existan dos pesos para que uno equilibre al otro. Esta teoría de la separación de poderes se materializa en el Estado mexicano con los poderes que están viendo en pantalla, es decir, el legislativo, que ya dijimos que se va a encargar de crear las leyes, el ejecutivo, que es el que, que se encarga de cuestiones de administración y representación, y el poder judicial, que es el encargado de interpretar y aplicar las leyes. La separación de poderes es esencial entonces para evitar que todo el poder se concentre en una sola figura o una sola persona, y así asegurar este sistema de pesos y contrapesos. En resumen, estamos viendo en pantalla a qué se dedica cada uno de estos poderes. Pero ¿cómo los podemos distinguir? Bueno, pues el poder legislativo lo distinguimos por el Congreso de la Unión, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, son los encargados de crear esta normatividad. El poder ejecutivo en el Estado mexicano, pues, lo podemos distinguir a través de la figura presidencial, que en este momento es la presidenta Claudia, y el poder judicial a través de los juzgados de primera instancia, segunda instancia, juzgados distritales y por último el máximo intérprete de la norma, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para quien se va integrando, bienvenidos, creo que es Moni. Y les pregunto si tienen alguna duda o algo que quisieran agregar hasta este momento. También Hugo, bienvenido. Gracias, maestro. Buena tarde. Buena tarde. Vamos a continuar entonces. Vamos a empezar a detallar de manera muy breve, pero de forma individual, cada uno de estos tres poderes, iniciando con el poder legislativo. Vemos en pantalla las principales características, que es la bicameralidad, sí pude al final de cuentas, o que es un sistema bicameral. Como lo dice la palabra, pues compone de dos aspectos: bi, que significa dos, y cameral, dos cámaras. ¿Por qué? Porque existe la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.
Entonces, también vemos en pantalla que las principales funciones que tendrá el Poder Legislativo son la legislación, la representación ciudadana, la fiscalización y la deliberación y promulgación de las leyes. Dijimos que la bicameralidad explica la razón de ¿por qué existe esta bicameralidad? Pues existe porque debe haber un debate en la promulgación de la norma. Una de las dos cámaras, es decir, la de diputados, lanza una iniciativa, va a ser revisada por la Cámara de Senadores y después de un consenso se determinará si continúa para la aprobación y la promulgación de la ley. Asimismo, tienen la función de representación, pues como legisladores, recordamos que lo que están representando son a los y las ciudadanos que votaron por ellos. Por último, la deliberación es importante porque abre este debate parlamentario en la toma de decisiones de las normas que van a regir al Estado mexicano. Esos serían los aspectos más relevantes de lo que hace el Poder Legislativo, que creo que posteriormente en su temario lo vamos a estar viendo un poquito más a profundidad. Continuamos con el siguiente poder, que sería el Poder Ejecutivo. La estructura del Poder Ejecutivo se va a materializar normalmente con una presidencia. En algunos países manejan el tema de los ministerios y los organismos autónomos. ¿Qué funciones tiene el Poder Ejecutivo? Bueno, la administración pública en primer lugar, puede ser la ejecución de leyes, la dirección de la política exterior y también la representación, y además en el Estado mexicano al menos la defensa y la seguridad. Se materializa, como decíamos, a través de una presidencia y es importante porque de ahí surge un líder o jefe de gobierno que se va a encargar de la representación del Estado. Asimismo, deben existir órganos autónomos que buscan la descentralización del poder. Otro aspecto importante del poder ejecutivo es que se encarga de representar al Estado en aspectos internacionales o política exterior y la función del ejecutivo en las relaciones diplomáticas que tendrá a nivel internacional. Por último, mencionábamos que otro aspecto relevante es que al menos a lo que hace el Estado mexicano, el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en este caso la presidenta, y lo que se busca es garantizar la seguridad de todo el Estado. Cuando decimos Estado nos referimos al Estado mexicano. Y en resumen, estas son las acciones o las funciones que tiene este segundo poder que acabamos de analizar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o duda que tengan? Ninguna, maestro. Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca del último de los poderes. Eso nos deja ya con el último de los poderes, que es el tan polémico en este momento poder judicial. ¿Qué funciones tiene el poder judicial? Pues la interpretación de la ley, la administración de justicia y la protección de derechos. Se dice que el Poder Judicial debería tener una independencia judicial. ¿Esto para qué? Para que la impartición de justicia sea de manera imparcial y que no esté sometida a los intereses de cualquiera de los otros dos poderes. ¿Cómo se lleva a cabo esta jurisdicción? Pues a través de los tribunales, las cortes y los juzgados y existen diferentes niveles del mismo. Por ejemplo, existen los juzgados locales o de primera instancia, después nos encontraremos con un juzgado de alzada, un tribunal de alzada que pudiera ser unas magistraturas, y, están los juzgados de distrito, que son los pertenecientes al Poder Judicial, y también encontraremos a la Suprema Corte como el máximo intérprete de la norma, al menos en el Estado mexicano. Recordemos que la jurisdicción o esta labor de los juzgados es aplicar el derecho. Esta interpretación de la ley es cómo los jueces interpretan y aplican la normatividad,
una norma que ya existe, que viene emanada de otro poder, que es el poder legislativo. El poder judicial deberá entender la naturaleza de la norma, es decir, qué quiso decir al legislador al momento de establecer la figura dentro de la ley, ya sea cualquier tipo de ley, familiar, civil, penal, etcétera. Asimismo, una vez que se interpreta, serán ellos quienes administren justicia a través del juzgador, que es la única persona que sí administra justicia, al menos una justicia desde un ámbito formal o desde la perspectiva del propio juez, pero se encarga de representar los intereses del Estado. ¿Cómo lo hace? A través de un proceso judicial, desde la demanda o desde que se interpone esta demanda y llega a sede judicial hasta una sentencia o inclusive más allá en el aspecto de las condiciones de internamiento de una persona, incluso el papel del juzgador va más allá de una sentencia. Asimismo, será este Poder Judicial quien se encargue de velar por los derechos fundamentales de las personas. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de los juzgados de distrito, donde se da a conocer el tema del juicio de amparo, pues el juzgador puede revocar determinaciones de juzgados de nivel inferior, dentro de la cual se busque una mayor protección de los derechos fundamentales de la persona quejosa. Muy bien. Ya les adelantaba por ahí el tema de los organismos autónomos y constitucionales. Estamos viendo en pantalla algunos de estos organismos, como lo pueden ser el Banco Central, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, el INE, creo que el INAI ya dejó de existir, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, etcétera. Las funciones y objetivos pues serán diversas, pero hay algo que tienen en común todos estos organismos, que es que buscan una independencia operativa para que así se busque garantizar la imparcialidad y la eficiencia de cada uno de ellos, que alcancen el fin por el cual fueron creados. Deben de tener una independencia operativa que es crucial para que al estar de forma autónoma del poder, su decisión no sea sesgada o dirigida a favorecer al poder estatal. Por ejemplo, en el Banco Central, su rol tiene una relación pues, con la política monetaria. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos vemos la importancia de la protección y la promoción y protección de los derechos humanos o fundamentales. En el INE, pues sabemos que se busca que los procesos democráticos se sigan bajo ciertos lineamientos y bajo cierta observación. Al menos esa es la función por la cual fueron creados. Mucho se debatirá si realmente son efectivos o no y si gozan ciertamente de esta autonomía estatal. Y si no es así, pues siempre habrá alguna forma de buscar algún recurso o algún órgano distinto que nos pueda auxiliar cuando estemos ante una presencia de una violación a derechos fundamentales. Ya casi cerramos la clase del día de hoy. Les dejo eso en pantalla para que puedan ir leyendo de qué van las conclusiones. En un segundito. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar el apartado de las conclusiones.
¿Con qué comenzamos el día de hoy o con qué quiero que se queden de las primeras diapositivas? Con la estructura del Estado. Los componentes ya los vimos: población, gobierno, soberanía y territorio. Y después decimos que dentro de este Estado encontramos la creación de la Constitución y de ella emanan los tres poderes y organismos autónomos. Hablamos de tres poderes con el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y cuando nos referimos a organismos autónomos, es precisamente todos los que acabamos de ver, como el INE, el INAI, el Banco de México, etcétera. Asimismo, pudimos platicar acerca de la importancia de la separación de poderes. ¿Y que cuál es el resumen o cómo podemos resumir la importancia? Pues con el aseguramiento, o más bien lo que buscamos con esta separación es el aseguramiento de la democracia, la prevención de abusos, la arbitrariedad, etcétera. Es importante entonces que comprendamos que la función del Estado tiene como fin el poder regular de forma objetiva y diligente la convivencia en la humanidad, y que a final de cuentas todo se resume a esta creación de tres poderes, que estos tres poderes tendrán cada uno de ellos una función específica y que siempre será importante velar porque exista una verdadera separación, porque un poder siempre va a regular al otro, lo va a limitar, y esto va a hacer que no caigamos en un estado absolutista. Cuando hablamos de estado absolutista nos referimos a aquel donde todo el poder se concentra en una sola figura. Insistimos entonces, como sus docentes, en que esta separación de poderes va a garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos. Actualmente sí nos enfrentamos a situaciones que hay que comprender y que no hay que dejar de pasar por alto. El hecho de que ahorita un partido tenga la mayoría en cuanto a lo que hace el poder ejecutivo y al legislativo, inclusive ahora tan polémico la reforma judicial, pues sí tenderá en cierto momento a lo mejor a favorecer a determinado movimiento, pero también debemos entender que esto es parte de la evolución del Estado y que el Estado siempre está en constantes cambios, que no es la primera vez que se presenta esta situación, pero que sí ha traído una corriente vanguardista en la cual vemos una mayoría de poder actual dominante, ¿no? Será cuestión de ver cómo se desarrolla esta dinámica de poder en el transcurso de los años para determinar cuál va a ser la nueva forma de gobierno, al menos en esta etapa transicional en el Estado mexicano. Por eso los invitamos a ustedes como estudiantes de derecho a que reflexionen sobre cómo pueden contribuir a un Estado más justo y eficiente, y a que se preparen de forma idónea para que el día de mañana ustedes sean los agentes de cambio en el momento que les toque ya ejercer como profesionistas del derecho. Espero que las clases que hayan tomado les haya sido útil para guiarles sobre cómo se compone la estructura del Estado y que los ayude a poder entender cuál es la situación que tiene el Estado mexicano en una época actual. Sin más por el momento, yo les agradezco por su atención, por haberse conectado, y quedo atento a cualquier duda o pregunta fuera de la clase que tengan dentro de la plataforma a través del botón de contacta a tu tutor. Ahí yo estoy de manera constante viendo qué dudas tienen y tratando de responderlas de la manera más diligentemente posible. Les recuerdo que su examen de Derecho Constitucional estará habilitado en la semana 7, es decir, del 30 de junio al 9 de julio, para que por favor estén atentos. Denme un segundito, por favor. Sí. Aquí hubo un error, es en la semana 6, es decir, del 23 de junio al 2 de julio. Les corrijo la fecha para que estén atentas y atentos a la plataforma. Ya saben las indicaciones de siempre, son dos intentos, se les pide que tengan una conexión a internet estable para evitar cualquier situación que les pudiera afectar de manera negativa, y cualquier duda o situación externa que presenten algún inconveniente, que nos lo hagan saber
de la forma más pronta posible para poderles auxiliar y que así no les repercuta de forma negativa. Pues sin más por el momento, yo les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la semana entrante. Muchas gracias. Gracias, maestro. Linda tarde. Gracias, Maestro, una igualmente. duda. Ay, perdón. Una, Adelante. maestro, una duda. Disculpe, entonces la siguiente semana no tendríamos clase y estudiaríamos en base a las clases que nos dio solamente. Correcto, solo son los temas que hemos visto en clase. Ok. Hasta luego.